continuando con nuestro estudio Cristo murió por nosotros, hoy vamos a ver un poco el aspecto de la muerte del Señor Jesús, pero ya entramos a un tema un poco más importante. Cuando nosotros decimos que Cristo murió por nosotros, ese es el fundamento de nuestra fe. Amén. Entonces, Cristo murió por salvarnos. Amén. Y eso es claramente lo que dicen las Escrituras. Pero curiosamente, nuestro conocimiento acerca de la obra de Cristo y de la salvación que obtuvo Cristo a veces es o muy superficial o muy emocional. La mayoría de cristianos hoy en día somos muy emocionales y el conocimiento que nosotros tenemos de la obra de Cristo es muy emocional. Pero Pablo le decía a Timoteo que la ventaja que Timoteo tenía era que él conocía las Escrituras y por las Escrituras él podía ser sabio en cuanto a la salvación. Entonces, ¿qué es ser sabio? Es conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros según las Escrituras, no según las emociones o no según el Evangelio que a veces se nos predica que dura 5 minutos. Nosotros no solo debemos creer en el Evangelio, sino perseverar en él. ¿Qué es perseverar en él? Es ocuparnos constantemente según las Escrituras sobre lo que hizo Cristo. Por eso hemos dedicado estos viernes a estudiar por el Antiguo Testamento qué hizo Cristo por nosotros. Como lo decíamos el primer viernes, nosotros debemos tener en mente, hermanos, que cuando Pablo se refiere a las Escrituras, que cuando el Señor Jesús se refiere a las Escrituras, claramente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Hoy en día es muy común que cuando uno va a hablar del Evangelio, la mayoría de cristianos en su corazón, antes de uno que comience a hablarlo, ya lo están menospreciando, porque de alguna manera creemos que conocemos el Evangelio. Pero cuando tú escuchas hablar a la mayoría de cristianos acerca del Evangelio, no salen de Juan 3:16. Pero el Evangelio está plasmado a través de todas las Escrituras. Y si tú vas a hablar con un judío, el judío te va a decir: Jesucristo es el gran mentiroso para nosotros y Pablo el peor de los apóstatas. Pero tú como creyente tienes la obligación de presentar defensa de tu fe. ¿Qué es presentar defensa de tu fe? Abrir todas las Escrituras y mostrarle a las personas por las Escrituras que Jesucristo no es un mentiroso, que Jesucristo es Dios hecho hombre, prometido Mesías que habría de morir. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Abriendo las Escrituras y conociendo lo que las Escrituras dicen acerca de la muerte de Cristo. ¿Por qué vamos a hablar hoy de Dios y del aspecto de nuestro Dios que hace pactos? Hoy en día se usa mucho este lenguaje. Nuestro Dios es Dios de pactos. Aún hay una canción bonita, a mí me gusta la canción. Pero se ha malentendido esto. A tal punto que no es Dios el que pacta, porque siempre que tú vas a la Biblia era Dios el que pactaba, no, ahora es el hombre que pacta con Dios. ¿Cómo? Por medio de una ofrenda o de lo que él quiera ofrecer. Nunca tú encuentras en la Biblia que ningún hombre pactó con Dios. Al contrario, fue Dios quien pactó con los hombres. Entonces hoy vamos a ver algunos de los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento para entender el valor del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces dijimos, vamos a ir a Génesis capítulo 9, vamos a leer algo así, vamos a ver destellos de aquellos pactos que el Señor hizo en el Antiguo Testamento para entender el nuevo pacto, que es el pacto ¿cuál? De la nueva alianza, de la obra de Cristo con el Padre. Entonces vamos a leer capítulo 9. Curiosamente, siempre que vemos pactos en el Antiguo Testamento, siempre hay sacrificio, siempre hay derramamiento de sangre. Entonces, desde el primer pacto que Dios hizo con la humanidad, que fue con Noé, Noé acababa de ofrecer un sacrificio, un holocausto. Y Dios halló agradable la ofrenda de Noé y comienza a hablarle a Noé. Pero mira lo curioso, cuando Dios comienza a hablarle a Noé en el capítulo 9, mira lo que le dice. Vamos a leer más o menos el 9:3. Dice:
todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea, ustedes van a poder comer de todas las cosas, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Antes del Señor comenzar a hablar del pacto con Noé, comienza a hablarle a Noé unas cosas bastante curiosas. Noé, puedes comer de todo, pero no vas a comer de nada que tenga sangre. ¿Por qué el Señor hace ese énfasis especial en la sangre antes de hablar acerca del pacto? Porque la sangre simbólicamente en el Antiguo Testamento anunciaba la manera como Dios iba a perdonar nuestros pecados. Entonces tú no vas a comer la sangre, Noé, ni tus descendientes, porque yo tengo un lugar especial para la sangre. ¿Cuál era ese lugar especial para la sangre? Ya en el Nuevo Testamento, hermanos. El nuevo pacto. ¿Y por qué hablamos de sangre? Porque siempre que había sacrificio, había ¿qué? Derramamiento de sangre. Solo quiero que lo tengan así en mente por lo que vamos a estudiar hoy. Entonces sigamos más adelante, saltémonos un poco. En el 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos diciendo, y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y en el 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces comenzamos a ver el primer pacto que Dios hace con los hombres. Tiene una señal. ¿Cuál es? El arco iris. Por eso en Apocalipsis 4 encontramos el trono de Dios con un arco iris alrededor, hablándonos de esto. Cuando Dios se compromete con algo, Él es fiel a su palabra. El único que puede pactar es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder para llevar a cabo todas las cosas. Salomón decía esto, hermano, porque hoy en día vivimos en un tiempo donde a los cristianos se les roba abusivamente en nombre de estas cosas. Salomón decía: cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. ¿Por qué habrás de hacer votos y procurar a ir al Señor? ¿Por qué? Porque tú te comprometes con algo y si no lo cumples, eso nos muestra que nosotros no somos ¿qué? Confiables. El Señor dijo: por causa de esto, no juréis. O sea, no se comprometan ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. ¿Por qué? Porque nosotros no somos confiables. El único que puede pactar es ¿quién? Dios. Entonces el primer pacto fue Dios con Noé. El segundo pacto es Dios con Abraham. Ahí más adelante vamos a ver un poco y entender un poco este lenguaje con el cual Dios mismo se revela. Ahí en Génesis mismo, con el cual Dios mismo se revelaba y con el cual Dios mismo trabajaba con los hombres. Nosotros de alguna manera, para poder entender el Evangelio, tenemos que volvernos más judíos. Génesis 15. ¿Qué es volvernos más judíos? ¿Circuncidarnos? ¿Ponernos la kipá? ¿Qué es volvernos más judíos? ¿Y por qué les digo esto? Debemos entender el lenguaje con el cual el Señor se había revelado a los judíos. ¿Amén? Porque cuando tú tienes la mente del judío, al ir a las Escrituras, vas a entender el valor de la obra de Cristo. Entonces, por eso estamos viendo el proceso de la revelación de Dios con los hombres a través de los pactos en el Antiguo Testamento para entender el nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Génesis capítulo 15. El Señor le dice a Abraham que va a heredar la tierra en el versículo 15:8. Dice: y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y en el 9 dice: y le dijo:
tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Miren lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, ¿sí? Varios animales para sacrificarlos. Y tomó él esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces mira esta imagen tan tremenda. Dios manda a Abraham, tráeme estos animales, pártelos por la mitad. ¿Qué es eso? Sacrificio, ¿sí? Hay sangre. Imagínense, como cuando usted va a una carnicería, usted siempre ve los animales, la carne llena ¿de qué? De sangre. Así eran los sacrificios. Cuando Juan en Apocalipsis dice, y vi un cordero como inmolado, ¿qué estaba viendo Juan? Sangre derramada, porque esto está muy ligado con los pactos. Entonces Dios dice, pártemelos por la mitad y sepáralos. ¿Qué es esto? Una costumbre de la época. ¿Cuál es la costumbre de la época? Yo tengo un negocio contigo, entonces decimos, vamos a hacer un pacto entre los dos. Los pactos no era que tú ibas a una notaría y yo iba a una notaría. El pacto era que se traía un animal, se sacrificaba el animal y se pasaba por el medio de la mitad del animal, haciendo referencia a que esa persona quedaba comprometida con la otra según lo que habían acordado. Ese era el pacto común de la época. Entonces, entendiendo esto, mira ahora lo que dice en el verso 17. Y sucedió, hay 15:17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecía, se veía un horno humeando, fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Le iba a mostrar por medio de la costumbre de la época a Abraham que él se iba a comprometer con Abraham en algo. O sea, iba a ser un pacto con Abraham. ¿Y cuál era el pacto? Diciendo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, aquella tierra que Abraham había caminado sería prometida por el Señor. Y el pacto sigue, sino que tenemos entre el capítulo 15 y 17 un pequeño paréntesis. ¿Cuál es el pequeño paréntesis? La historia de Agar. ¿Sí se acuerdan de la historia de Agar? Que Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, pero no podía su mujer, entonces su mujer fácilmente le dijo, no, pues yo te doy mi esclava, llégate a ella y el que es, ese va a ser el heredero. ¿Qué muestra eso? Que a veces Dios va a hacer algo con nosotros y nosotros metemos la mano. Entonces está el paréntesis mientras nosotros metemos la mano. Pero ahí en el 17 continúa la revelación y continúa el Señor hablándole del pacto a Abraham. Y dice, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces volvemos a encontrar otro pacto en medio de sacrificios. ¿Sí se acuerdan de la imagen de los animales separados? Ahora vamos a ver otro pacto que Dios hizo con su pueblo de Israel. El pacto de la ley. Éxodo, hermanos, 24. Ahorita van a entender por qué es tan importante que nosotros vayamos mirando estos pasajes y lo apliquemos a la obra de Cristo y el tiempo en el cual el Señor nos ha llamado. Este ya es un poco más claro y este es el pacto que usa en referencia el autor de la epístola a los Hebreos. Éxodo capítulo 24.
Y dice, vamos a leerlo 24 desde el versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, era la ley, ¿cierto? Levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Otra vez estamos en medio de ¿qué? De sacrificios y de sangre derramada. Y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ahora en el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces hasta el momento en los 3 pactos que hemos visto siempre vemos a Dios comprometiéndose con el hombre a través de ¿qué? De la muerte de los sacrificios. Acuérdense que el tema de nuestro estudio es Cristo murió por nosotros. Pero ¿para qué murió por nosotros? Vamos a mirar el último pacto que encontramos en el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 89. Salmo capítulo 89, el pacto que el Señor hizo con el rey David. Salmo 89, versículo 3 y 4. Y dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Ese era el pacto que el Señor hizo con David, que le iba a dar un heredero cuyo trono sería eterno y que él le edificaría una casa al Señor. ¿Sí lo han escuchado? Segunda de Samuel. El día que se cumplió tipológicamente eso en el rey Salomón, hubieron una multitud de sacrificios. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes, de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Segunda de Crónicas 7, que fue el cumplimiento tipológico de lo que el Señor le había prometido a David. ¿Qué le había prometido a David? Que su hijo le iba a levantar una casa, ¿sí? Y que su hijo sería un rey eternamente y para siempre. Segunda de Crónicas 7, versículo 1, en la dedicación del templo de Salomón, y dice 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces, hermanos, vamos resumiendo hasta aquí. Dios siempre con su pueblo para trabajar con ellos, hizo pactos con ellos. Dios nunca confió de alguna manera en el hombre, sino que Él se comprometía con sus hijos a hacer algo. Esa era la base del trabajo de Dios. Cada vez que Israel pecaba y se apartaba, decía el Señor, y Jehová se acordó del pacto con sus padres. O sea, Él siempre trabaja de alguna manera, si lo podemos decir, de una manera legal con el hombre. Que haya algo que sustente su trabajo con el hombre. Dios no estaba improvisando con nosotros.
Dios iba a hacer una obra firme, la cual cuando tú llegaras a Él pudieras confiar plenamente en lo que Él se había propuesto hacer. Entonces a veces nosotros llegamos a Cristo y creemos que podemos confiar en nuestras emociones. Entonces si hoy estoy contento, hoy estoy firme en el Señor, pero si mañana estoy triste, entonces estoy mal con el Señor. Si hoy estoy poderoso en la vida de Cristo y he vencido la tentación, estoy firme en Cristo. Si he pecado, entonces estoy mal con Dios. Dios no esperaba eso cuando Él hablaba de la obra de su Hijo. Dios esperaba que tú ya no confiaras en ti, sino que confiaras en lo que Cristo iba a hacer. El mayor problema de los hijos de Dios es que no conocen lo que Cristo hizo. Cuando tú tienes, digamos, un padre y tu padre muere, y tu padre es multimillonario, lo primero que tú tienes que hacer es conocer la herencia, porque si tú no conoces la herencia, tal vez vas a perder todas aquellas cosas que tu padre obtuvo para ti. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer el Evangelio, hablamos de conocer lo que Cristo hizo y obtuvo por nosotros, y que ahora debemos recibir por la fe. Y Dios hizo de alguna manera jurídica un lugar seguro para que nosotros pudiéramos poner nuestra fe en lo que Cristo venía a hacer. Entonces ahí comenzamos a hablar que Dios en el Antiguo Testamento trabajó con sus siervos a través de pactos, y asimismo lo hizo en el Nuevo Testamento. Todos esos pactos, el pacto de Abraham todavía no había sido ratificado porque nos hablaba de una descendencia. El pacto de David también no había sido ratificado. ¿Por qué? Porque Salomón no fue aquel rey que reinaría para siempre. Entonces, ¿qué pasó aún con el mismo pacto que Dios hizo con la ley? ¿Cuál era el pacto de la ley? Porque hoy en día hasta los mismos judíos no lo entienden. El pacto de la ley es este: si tú haces esto, si tú haces esto, si tú haces esto, ¿qué? Dios te va a bendecir. Era un pacto de obras que tenía condicionantes. Si tú haces esto, si guardas el sábado, si te circuncidas, si amas a Dios sobre todas las cosas, si no eres envidioso, si no eres mentiroso, si no eres asesino, Dios te va a bendecir. Pero si tú quebrantas la ley, ¿qué? Sobre ti vendrá, ¿qué? La maldición. Era un pacto de bendiciones y maldiciones según las obras de cada uno. Pero Israel desde el comienzo, ¿qué hizo? Invalidó el pacto. Lo quebrantó de muchas maneras. Hoy es chistoso que tú escuchas a un judío en internet decirte: mira, te aconsejo que abandones a Jesucristo y que vuelvas al antiguo pacto, que te esfuerces por guardar la ley que Dios le dio a Moisés. Pero ni siquiera ellos la han guardado desde el comienzo. La han quebrantado una y otra vez. Por eso el Señor abrió un camino para un nuevo pacto. Un nuevo pacto que fue anunciado desde los mismos profetas. Porque, hermano, Cristo no vino porque sí. Cristo vino conforme a las Escrituras. Cristo vino conforme al anuncio de los profetas. Entonces vamos a leer el último pasaje que está en Jeremías, y ahora sí nos vamos a a entrar un poco en el asunto del nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Cuando Dios da la ley, no la dio, como decíamos hace 8 días, para que el hombre se esforzara por cumplirla. ¿Para qué le dio la ley el Señor a los judíos? Para mostrarles el pecado, para que ninguno de ellos se atreviera como Caín a acercarse a Dios por sus propias fuerzas. Pero cuando el pueblo fracasa, el Señor hace algo. Y mira que Reina Valera en el 27 le pone un nuevo título, un título que se llama El Nuevo Pacto. Entonces vamos a leer desde el versículo 31. 31. He aquí que vienen días a futuro, ¿no? Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? El de la ley, el de Moisés. Porque, ¿qué pasó con ese pacto? Ellos invalidaron mi pacto
aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí Jeremías resume en 2 versículos el nuevo pacto. Nosotros hoy no vamos a estudiar lo que es el nuevo pacto. Simplemente vamos a abrir la introducción para lo que vamos a compartir en estos días. ¿Cuál es la esencia de ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto que, como los anteriores, había de ser sellado como por un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Bueyes, palomas, corderos. ¿Cuál sacrificio? Mira lo que dijo el Señor en la cena. Esta es mi sangre. Acuérdense a Moisés que con tazones llenos de la sangre de ¿qué? De los sacrificios. ¿Para qué? Para ratificar el antiguo pacto. Ahora Cristo se presenta en el nuevo pacto a través de su sangre. Entonces ahora sí vamos a leer los pasajes que quiero que leamos específicamente en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 8. Si alguna vez Dios nos llamara a nosotros a presentarnos delante de Él, de alguna manera, ¿tú con qué vendrías? ¿Cómo vendrías? De eso nos habla este nuevo pacto. Entonces vamos a leerlo. Desde el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿qué viene hablando el autor de la epístola a los Hebreos? Viene hablándole a judíos que estaban saliendo del antiguo pacto al nuevo pacto, de la antigua alianza a la nueva alianza. Y así como la antigua alianza tenía un templo, tenía un sacerdote, tenía sacrificios, así la nueva alianza también. Pero mira lo que sigue diciendo. El sumo sacerdote ahora es Cristo, que se sentó a la majestad, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se iba a presentar delante del Padre, cuando Él resucitó, Él tenía algo que ofrecer. Sin sacrificio los hombres no se podían acercar al templo. En estos días escuché un pastor decir esto: cuando tú vengas a la casa de Dios tienes que acercarte con algo. Él hablaba de una ofrenda, ¿sí? Porque es de las personas codiciosas. Pero cuando la Biblia hablaba de acercarse con algo, no estaba hablando de plata. Estaba hablando de ¿qué? De un sacrificio, ¿sí? Entonces cuando el Hijo se presenta al Padre, no viene con las manos vacías. ¿Viene con qué? Viene diciendo esto: Padre, yo vengo delante tuyo porque yo morí por ellos. Y vengo a través de ¿qué? De mi propio sacrificio, a través de mi sangre. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Dios a ti no te recibe porque seas bueno. Porque Dios a ti no te recibe porque cantes bonito o traigas una ofrenda. ¿Por qué Dios nos recibe? Como veíamos hace 8 días, por la muerte del inocente. Entonces Cristo viene con su sangre y dice: así que en el 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las celestiales. O sea, todo aquello que ellos hacían y tenían en el tabernáculo era ¿qué?
sombra y figura de las estrellas. Por eso los domingos estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, porque todo lo que tenía el tabernáculo era ¿qué? Una figura de la realidad que es la iglesia. Como cuando viene la mano viene, pero primero viene ¿qué? La sombra, y tú por la sombra de alguna manera dices es una persona grande o es una persona pequeña, o más o menos comienzas por la sombra a entender un poco qué viene detrás. Eso era el Antiguo Testamento, la sombra de los bienes verdaderos. Pero sigue diciendo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, eso era el tiempo antiguo, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Nosotros debemos conocer el pacto y las promesas que tiene este pacto. ¿Cuál es la promesa que tenía Cristo al derramar su sangre por nosotros? Eso es lo que vamos a estudiar, no hoy, pero estamos haciendo el preámbulo para introducirnos en eso. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el Señor. O sea, el primer pacto tuvo ¿qué? Defectos. ¿Cuál fue el defecto? Que el hombre en su naturalidad no lo pudo cumplir. Entonces el Señor promete un nuevo pacto, que es la cita que acabamos de leer ahorita en Jeremías. Entonces vamos a saltarnos toda la cita que hace el autor a Jeremías y vamos a leer el 13. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En el versículo 13, 8:13, ahí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo al primero. O sea, que si tú ahora te quieres acercar a Dios, ya no te sirve ¿qué? La ley, los diezmos, las ofrendas, el sábado, el templo, los sacerdotes, la circuncisión. Todo lo que antes el hombre usaba para acercarse a Dios, ya no sirve. ¿Por qué? Porque se ha ¿qué? Envejecido, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que todo lo que los judíos cumplían según la ley ya no es para nuestros tiempos. Ya no es para nuestros tiempos circuncidarse, ya no es para nosotros ponerse la kipá, ya no es para nosotros volver al sacerdocio antiguo, a un templo físico. Eso todo quedó abolido, hasta los diezmos. El diezmo ya no es parte del Nuevo Testamento porque era parte de la ley. Ahora los cristianos se acercan, cada uno se ha propuesto lo que haya querido en su corazón y da para la obra del Señor. Pero ya no era obligatoriamente das el 10, ahora si quieres das el 20, el 30, el 50 o el trabajo de todo un año, como hizo María cuando se acercó a los pies del Señor y cogió el frasco de alabastro y lo rompió. ¿Qué hizo? El trabajo de más de un año se lo puso a los pies del Señor. ¿Qué hacían los cristianos en Jerusalén los primeros días? Vendían todo y se lo entregaban a los discípulos. Eso no es la ley, ¿cierto? Ya no estaban bajo la ley. La ley era un yugo que cuando vino Cristo, ¿qué pasó con ese yugo? Se nos fue quitado. Los cristianos necesitan saber esto. Miren, hermanos, aquí en Fontibón hace 10, 15 años había una iglesia de cristianos, hermanos que se reunían así. ¿Sabe qué pasó con estos hermanos? Muchos se dejaron influenciar por doctrinas falsas y volvieron al judaísmo. Si tú no conoces lo que Cristo hizo por ti, fácilmente terminas haciendo obras. Si tú no conoces que la obra de Cristo es suficiente, vas a comenzar como los adventistas, a guardar el sábado. O vas a comenzar como los otros cristianos, que para mantener su salvación tienen que hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no conocen la obra de Cristo ni el nuevo pacto. Porque no saben por qué están en pie. ¿Tú estás en pie porque pecas o no pecas? Es mucho más que eso. Y necesitamos leer y entender
por las Escrituras cuál es este pacto. El pacto de la ley era esto: mira, si tú dejas de hacer esto, la maldición, y los esparciré por toda la tierra y caerá sobre ustedes esto y esto y esto. Pero ese era el pacto del Señor en el monte Sinaí. Pero ahora, ¿cuál es el pacto que Dios hizo contigo? Dios dijo a Noé: no voy a hacer esto, no voy a volver a traer el diluvio. Pero cuando vio a Cristo, ¿cuál fue el pacto y cuál fue el compromiso del Dios con el hombre a través de la sangre de su Hijo? Eso es lo que queremos entender. ¿Para qué? Para que nuestra fe esté basada en ¿quién? En la obra de Cristo. Amén. Ese es nuestro interés, que la gente pueda conocer a Cristo y pueda seguirle a Él, que se quite todo ese bagaje religioso que trae y ponga la mirada ¿en dónde? En aquel que fue levantado en la cruz. Y cuando miren a Jesús en la cruz, tengan vida eterna por la fe. Ese es nuestro interés, amén. Entonces vamos a seguir leyendo, porque si tú traes a otra persona fuera de eso, la otra persona va a estar engañada. Miren, nosotros podemos hablar de la iglesia, pero la iglesia solo puede ser iglesia cuando está ¿dónde? Fundamentada en Cristo. Entonces todas las otras cosas tienen valor cuando ya el fundamento es conocido. Y el fundamento es Cristo y su muerte. Entonces vamos a entender por qué murió Cristo: para que su sangre fuera ¿qué? La sangre del nuevo pacto. Entonces vamos a leerlo. Y dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces de ahí en el versículo 2 hasta el 5 se describe las ordenanzas del antiguo pacto. Pero entonces saltémonos, vamos a saltarnos hasta el 8. Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es simbólico para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, tú ibas y sacrificabas una paloma, un cordero, un carnero, y eso no te hacía perfecto. Ese antiguo pacto no te hacía aceptable a Dios. O tú dejabas de comer o comías, pero eso no te hacía perfecto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, Dios había puesto un tiempo donde Él iba a cambiar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira estas frases tan interesantes, hermano. Ellos entraban cada vez que pecaban con sacrificio, y una vez al año a ofrecer la expiación por todo el pueblo, lo que se llamaba el Yom Kippur. Aún esa fiesta todavía la celebran los judíos. Pero Cristo, su obra, su muerte fue tan suficiente que Él solo entró una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios por nuestros pecados. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar el pecado ¿de quién? De todo el mundo. Y hay veces vemos a cristianos. Yo me encontré un cristiano que me decía: hermano, llevo toda la noche orando y todo el día orando, y yo siento que el Señor no ha perdonado mis pecados. Entonces le dije: mira, el Señor no ha perdonado tus pecados porque tú vienes en tus propias fuerzas, en tu oración. Pero cuando tú ves la cruz de Cristo, ahí tú ves que la sangre de Cristo fue suficiente. ¿Para qué?
para limpiar todos nuestros pecados. No importa que sean grandes, chiquitos, anchos, profundos, asesinato, mentira, codicia, adulterio, no importa. Lo importante fue que Dios se comprometió ¿a qué? A perdonarnos. ¿Cómo? Llevando a su Hijo a la cruz, ofreciéndonos ¿qué? Eterna redención. Esa palabra eterna, ¿qué quiere decir? Que ninguno de tus pecados, ¿qué? Va a quitar el compromiso que ha hecho Dios contigo. ¿Cuál es el compromiso que ha hecho Dios contigo? Comprarte para Él para siempre. Eso es redención. Redención es que tú estabas lejos, que tú no eras hijo, que tú estabas muerto en tus pecados. Y Cristo dice, yo vengo a morir para que tú seas mío, comprado, redimido por mi sangre. Y eso es un hecho preciosísimo, tan preciosísimo que dice Apocalipsis capítulo 5, digno es el Cordero. ¿Por qué? Porque tú los redimiste, estaban perdidos. Y por su sangre, ¿qué? Los hizo hijos, los reconcilió, los justificó. ¿Porque ellos eran buenos? No. ¿Por las obras? Tampoco. Porque Él murió por nosotros. Amén. Y esa es la base de nuestra fe. Si yo hoy peco, ¿qué pasa cuando yo peco? Mi pecado interfiere en la comunión con Dios. Mas el pacto es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú pecas, inmediatamente tu comunión con Dios es ¿qué? Cortada. Pero lo que Dios te prometió es eterno. O sea que eso no va a afectar la obra de salvación en ti. El pecado en estos momentos, ¿qué hace? Afecta nuestra comunión. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Y Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir justo? Que su justicia fue satisfecha en la cruz. Inmediatamente tú confiesas, Él restaura la comunión. Pero ese pecado no alteró el pacto que Dios hizo contigo. Porque es un pacto ¿qué? Eterno. Si tú estuvieras bajo la ley, ¿qué dice el de la ley? El esclavo no permanece en la casa, pero el hijo ¿qué? Permanece para siempre. Por eso cuando tú crees se te ofrece ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es esto? Que cuando tú crees, la culpa y las consecuencias eternas del pecado son totalmente anuladas. Y eres declarado, como dice Romanos, justo. Por tu justicia no, por la fe en Cristo. ¿Sí ven cómo vamos entendiendo un poquito? Y si miren, hermanos, si Dios no ha destruido la tierra con otro diluvio, es porque Él hizo un pacto con Noé. Porque el hombre sigue siendo igual de perverso a los antidiluvianos. Y si Dios te ha de salvar a ti eternamente, es porque Él hizo un pacto con su Hijo. ¿Y sabes cuál fue el pacto? Yo hice un pacto con mi Padre, le decía al Señor a los discípulos, que de todos los que Él me diere, ninguno se pierda. Porque no hay nadie mayor que mi Padre. Sí, dice el Señor. Por eso Pablo podría decir en Romanos, decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente. ¿Tú sabes qué vas a hacer mañana? Y Pablo decía, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si Dios es el que justifica, ¿quién te va a condenar? Debemos conocer lo que Cristo hizo. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea firme sobre la roca. Así Satanás venga a acusarte, tú estás bajo un nuevo pacto. Y esa es nuestra intención al compartir esto. Mira lo que decía el autor de Hebreos, dedica capítulo 8, 9, 10 y 11 a hablarnos de esto. Veámoslo, sigamos. Estamos en el 12. Dice, habiendo obtenido esta palabra, guárdala en tu corazón, hermano. Eterna redención. No una redención medio eterna, ni una redención, no. Una redención ¿qué? Eterna.
porque la obra que Dios hace, dice Eclesiastés, es eterna y no necesitan ni añadirle ni quitarle. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si lo que los judíos hacían de alguna manera los santificaba delante de Dios, mira esta frase que usa el autor en el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. O sea, la sangre es para presentarla delante del Padre, pero esa sangre de aún de los machos y todos le dejaba la conciencia limpia al judío. Cuanto más la obra de Cristo no te limpia a ti de las conciencias. Hay veces que tú te encuentras con cristianos diciendo, ay, es que no sé qué hacer con mi pecado. Necesitas saber qué es la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que tu conciencia no te atormente más. Hay cristianos que viven sufriendo por los pecados de hace 5, 10 años, 15 años. La sangre no solo nos justifica delante de Dios, es suficiente para limpiar nuestras conciencias. Y no solo limpiar nuestras conciencias, sino librarnos de las obras muertas. Mira lo que dice, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Creer que tú por tus ayunos vas a ser recibido por Dios. Dios no te pide que ayunes. ¿Sabes qué te pide Dios? Que creas en su nombre, para que tu conciencia no esté basada en lo que tú haces o no haces. Como les decía hace 8 días, Cristo no esperó ni que nacieras para salvarte, ¿sí? Ya Él había ofrecido su sangre hace 2000 años por amor a ti, para que tú tengas un camino seguro. Mira lo que sigue diciendo, para que sirváis así al Dios, sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Otra vez, mira este caso, hermanos. Está Jesús en la cruz y hay 2 malhechores a sus lados, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno es un blasfemo, burlador, contrario a Dios, que aún en el mismo momento de su muerte ni se arrepiente. El otro es un malhechor, digno de morir, porque los romanos no crucificaban por crucificar a la gente. ¿Era qué? Alguien que merecía la muerte. Y ese malhechor en su lecho de muerte cree en el Señor Jesús. Muchos de nosotros le hubiéramos dicho, o se bautiza o no es salvo. O hace esto o no es salvo. ¿Qué podía hacer si es que estaba a punto de morir? Solo hizo una cosa. ¿Qué hizo? Creyó. ¿Y saben qué le dice el Señor? De cierto que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo que él tuviera semejante herencia? ¿Sus obras? ¿Sus justicias? Su fe. Pero es que es tan difícil para nosotros, ¿qué? Porque a nosotros de alguna manera nos gusta tener parte en algo. Enorgullecernos. Yo hice. Yo esto. Pero Dios escogió que la obra fuera a través del sacrificio. ¿Saben para qué? Dice el 1 Corintios. Para que toda boca se cierre. Y dice en otra parte, en Romanos, Pablo, ¿dónde queda la jactancia? ¿Sí? ¿Dónde tú vas a decir que? Ninguna. Porque todos fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia. Mira el caso de Pablo, el apóstol. ¿No era un asesino y perseguidor de cristianos? Mira el caso de Pedro, el apóstol, el primero de los 12. ¿No era uno que negó hasta con maldición a su Señor? ¿Por qué el Señor escoge a esos 2 peores
para ser los dos grandes apóstoles de la época del tiempo del Señor, para que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo peor, dice Pablo, lo vil, lo débil, lo pobre, pero lo escoge bajo el sacrificio de su vida. ¿Y saben qué hace? Moisés cogió todos los utensilios de la casa de Dios y los untó con sal. Asimismo, cuando tú creíste, sabes que el Señor de alguna manera espiritual te está untando con su sangre. A cada uno de nosotros. Qué precioso es este asunto, ¿no les parece? Este es el fundamento de nuestra fe. Y dice: los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahí donde vemos y entendemos la frase del Señor: es necesario que yo vaya a Jerusalén. Porque ¿qué era quién o de qué manera Dios iba a traer semejantes promesas a nosotros? A través de la muerte. Es más, como lo leímos en el Antiguo Testamento, todo pacto era ratificado ¿con qué? Con sangre. ¿Sí? Cuando Salomón dedicó el templo, eso sacrificaron millones de corderos, de vacas, de bueyes, de todo, hermanos. Pero ahora Dios, con un solo sacrificio, nos ha hecho perfectos delante de Él. Sigamos leyendo y dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Pero ya vemos en el nuevo pacto que no es Moisés, es Cristo mismo que les dice a sus discípulos: ¿qué? Tomen de mi sangre, que ¿qué? Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros. Y miren, hermanos, cuando tú el domingo te sientas a comer el pan y la copa, tú debes tener memoria de esto. ¿Sí? Conciencia que tú eres la sangre de Cristo y es la sangre del nuevo pacto. No es un rito religioso, que a veces la gente da y lo ve como cuando iba al catolicismo romano y tomaba. No, es conciencia de la obra eterna que obtuvo Cristo por nosotros. Y dice: y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay que remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y en estos días leíamos esa profecía en Zacarías. El Señor le decía a los judíos algo así. Le decía: mire, Zacarías, Josué, Josabad, todos ustedes son varones simbólicos. He aquí pongo delante de ustedes una piedra, y esta piedra tiene 7 ojos, y en un día, he aquí yo quitaré el pecado. ¿Cuánto tiempo? En un día. Cuando Cristo fue a la cruz, cumplió lo que decía Isaías: he aquí yo voy a coger todos sus pecados, los voy a echar al fondo del mar,
y nunca más me acordaré de ellos. Qué cosa preciosa. David entendió eso, imagínate tú. Sucio, sucio, culpable de esto, como aquel publicano que ni siquiera podía levantar sus ojos a los cielos. Y un día se acerca a Dios y dice, mira, yo envío a mi Hijo para perdonarte de todos tus pecados. Decía David, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y librado de su pecado. El mayor regalo que Dios le ha dado al hombre es ese. Amén. Puede que tú no tengas casa, puede que tú no tengas carro, puede que tú no prosperes en esta tierra, porque no fuimos para hacer negocios aquí en la tierra, fuimos creados para estar eternamente con Dios. Y eso lo obtuvo ¿quién? Cristo en la cruz. Puede que tú muevas en la pobreza. El Señor cuenta la historia de un mendigo que no tenía dónde dormir, que tenía su cuerpo lleno de llagas, que los perros venían a lamberle. Pero cuando murió, ¿qué hicieron los ángeles? Lo tomaron y lo llevaron al seno de Abraham, un lugar de descanso. O sea, la vida acá es pasajera. Pero Dios ofrece ¿qué? Salvación eterna en su Hijo, perdón eterno en su Hijo, por su sangre. Y dice, terminemos que lo que sigue es mira todos los versículos. A veces tú escuchas predicadores que cogen un versículo y se riegan y no vuelven a la Biblia. El autor vio tan importante este asunto que capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, estas son cosas esenciales porque son el fundamento de nuestra fe. Y dice, sigamos, en el 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueren una sola vez y después de esto el juicio. O sea, tú mueres y de una vez se te juzga. Ni qué purgatorio ni nada de eso, eso no existe. Tú mueres y se decide para dónde vas. Así como tú mueres y se decide para dónde vas, así fue la obra de Cristo, una vez y para siempre. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Ese fue el gran conflicto de los judíos. Los judíos esperaban un Mesías que viniera de una vez a establecer el reino de paz. Pero según que mostraban las profecías, el Mesías venía y se le iba a quitar la vida. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y iba a resucitar, pero el Mesías iba a ¿qué? A volver. Y ya era su segunda vez, ya no es en relación al pecado, porque ya el pecado fue tratado en la cruz. En la segunda vez viene ¿a qué? A juzgar a todos los hombres. ¿Tú creíste? Conmigo. ¿Tú no creíste? Al lago de fuego eternamente. Y va a resucitar a unos, ¿para qué? Para vida eterna. Y a otros para confusión perpetua. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La fe. Esta es la salvación. Que la luz vino al mundo, la condenación. Pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Terminemos, hermanos. Y dice, para salvar a los que en él esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. O sea, cada vez que el judío, porque hoy están por todos lados judaizando, te ofrezca volverte al dire, no se puede. La ley nunca pudo perfeccionar a los hombres. Los sacrificios no hicieron nada por los hombres. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cuando tú crees en el Señor Jesús, el Señor no le gusta que tú hagas memoria de los pecados. Que tú tengas una conciencia que limpia el alma. Lo que éramos antes, dice Pablo, ya no nos interesa. A mí no me interesa el pasado, ni mío, ni el de los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó todo eso. Qué precioso, ¿no? Y dice,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué es esto? La encarnación de la segunda persona de la Trinidad. El Verbo se hizo carne. Sacrificio, ofrenda no quisiste, ya estaba el Señor aburrido de eso. Mas le preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, eso es lo como está escrito en las Escrituras. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso que hacen los católicos, que hacen misas, novenas, ponen la velita, nada de eso quita los pecados. Ninguna obra de ninguna religión quita los pecados. ¿Solo qué? La sangre. Eso, ¿de qué te sirve hacerle una misa al que ya está muerto? ¿Saben de dónde se inventaron todas esas misas y todo? Un papa que era lo más perverso inventó esas doctrinas para recaudar fondos. Para eso se inventaron las misas, para eso se inventaron el purgatorio, para robar a la gente. Porque nada de eso sirve para el perdón de los pecados. ¿Qué sirve para el perdón? El sacrificio de Cristo. Y mira, sigámoslo leyendo, es que no podemos cortarlo porque es que él viene desarrollando toda la idea. Tenemos un poco de paciencia, ya lo vamos a acabar. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos unos días, unos años. Mira lo que dice la palabra, hermanos. Yo quiero que guarden estas palabras en su corazón. Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade otra vez, ¿sí ven cómo el autor recalca? Por boca de muchos testigos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, o sea, si el Señor ya quitó los pecados, ¿qué más ofrenda le vamos a ofrecer? No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Mire la conclusión de todo esto. Ahora tenemos un camino para acercarnos a Dios. Con corazón sincero. En plena, mire esta frase, certidumbre, o sea, confiando plenamente, no dudando. Ay, ¿será que el Señor me va a recibir? Es que yo he hecho esto, y yo esto, y yo esto. Pues por eso mismo Cristo murió, por lo que habías hecho. ¿Para qué? Para que te acerques ahora como confiadamente. Y dice, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que lo prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Reina Valera pone un título, pero es que el título no hay, ese título no es de la Biblia. La Biblia sigue el tema. ¿Por qué? Porque vamos ya para terminar a leer uno de los pasajes donde los hermanos dicen, aquí la Biblia dice que la salvación se pierde. Pero vamos a ver el contexto y lo que está diciendo el autor para terminarlo, ¿ve? Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ah, sí, hermano, que si usted peca ya no hay más sacrificio. Mira lo que viene hablando el autor, y sigamos leyendo y vamos a entender este pasaje que ha sido bastante controvertido. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uy, ¿cuál es el fuego y cuál es el juicio y cuáles son los adversarios? Aquellos que han creído y han pecado. Mira lo que sigue diciendo el autor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora vamos a ver el pecado que es digno de juicio eterno. El pecado que solo trae una horrenda expectativa de juicio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? El gran pecado es que después de haber escuchado el Evangelio, el gran pecado es que después de haber escuchado lo que es la sangre de Cristo, tú la pisotees, la des la espalda y vuelvas al templo a sacrificar una paloma, un cordero. Ese era el gran pecado de los judíos. ¿Por qué? Porque de alguna manera habían escuchado el Evangelio y estaban volviendo atrás a las obras de la ley. Ese es el pecado que es que ofrenda al Espíritu de gracia, que afrenta, rechazar la sangre, pensar que la sangre del Señor Jesucristo no es suficiente. Y mira lo que sigue diciendo, y dice, pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, Él juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué les estaba diciendo el autor a los hermanos? No vuelvan al antiguo pacto porque eso fue abolido. Si ustedes menosprecian la sangre y el Espíritu de gracia, a ustedes no les queda sino una horrenda expectativa de juicio. Lo mismo que decía Juan 3, el que rechaza el amor de Cristo y ama más las tinieblas, aún la misma ley o las obras de la ley, ya está ¿qué? Condenado. Cuando un judío te dice, para mí es más ir a sacrificar un palomo, un animal, que lo que Jesús hizo en la cruz, ese es el gran pecado que hoy en día lo hacen. Entonces el gran pecado no es que tú siendo cristiano de pronto ibas caminando y te dejaste mirar a una mujer y la codiciaste en tu corazón. Ese no es el gran pecado. El gran pecado fue que rechazaste a aquel que murió en la cruz. Para ese pecado no hay perdón. Amén. Entonces, hoy vimos, hermano, el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesús. Por eso era necesario que Cristo muriera por nosotros, para que nuestra fe tuviera una certeza, amén, una seguridad, plena certidumbre de la fe. Hoy comenzamos, pero esto toca entrar en detalles. Entonces, confiando en el Señor, vamos a entrar en más detalles, amén, para que nuestra panorama, nuestra visión de las Escrituras esté completa, amén. Y vamos tal vez a mirar los pasajes controversiales en todos estos asuntos, porque es necesario, ¿no?, que nuestro corazón esté
firmes las Escrituras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Señor. Una ofrenda suficiente, Señor, para nuestra salvación. Una ofrenda suficiente para nuestra redención, Señor. Para nuestra justificación, Señor. Ábrenos los ojos, Señor, para que podamos comprender la grandeza y la magnitud de lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y que nuestro corazón esté plenamente confiado, Señor, en quién eres tú y en lo que tú has hecho, Señor. Líbranos de nosotros mismos, líbranos de nuestra prudencia, de nuestras emociones, Señor, y afírmanos por tu palabra en la verdad, Señor. Santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad, Señor. En medio de tantos engaños, de tanta confusión, Señor, que nosotros podamos poner los pies firmes en ti por tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos un amor genuino por las Escrituras, Señor, y por lo que tú has revelado en ellas. Oramos no solo por nosotros, sino por aquellos que tú vas a traer por tu palabra, Señor. Atrae a tus hijos a ti por tu palabra, Señor. Libra a todos nuestros hermanos que están siendo hoy en día engañados por un evangelio espurio y superficial, Señor. Sácalos, Señor. Sácalos a la verdad, Señor. Atráelos a ti para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. También oramos por todos aquellos que predican tu palabra, Señor. Vuelve el corazón de nuestros hermanos a las Escrituras, Señor, para que ellos sean afirmados en tu palabra, Señor. Haz que tu palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado. A la gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.